1999. Un humilde emulador llamado Blim desafía a Sony y está a un paso de convertir una lucha legal en toda una revolución. No es magia, simplemente código. Un dúo inédito, comandado por un genio que ha conseguido convertir un PC en una máquina emuladora que hace que juegos como Gran Turismo pasen de esto a esto, dejando en pañales a la mismísima PlayStation. En el vídeo de hoy os cuento la Inside History o la historia detrás de Blim contra Sony, la historia real de cómo un pequeño equipo casi tumbó al imperio. Estamos en el año 1998, un inquieto Randy Linden tiene una idea rondando en su cabeza, un proyecto ambicioso, implementar un emulador de PlayStation en PC, pero no cualquier emulador de PlayStation, sino el mejor emulador de todos. Pero, ¿quién era Randy Linden? Creo que es necesario hacerle una pequeña introducción para ponerlo en contexto. Pues bien, Randy podríamos decir que era un chaval más, pero con un interés especial, una gran vocación podríamos decir, en todo lo relativo a la programación y la emulación. Fue un programador muy precoz y con un gran talento innato. Escribió su primer programa en lenguaje BASIC con tan solo 11 años y programó su primer videojuego con 13. Os podéis hacer una idea de lo que le podría esperar de mayor. Pues sí, a nivel profesional su aportación en los videojuegos fue enorme, ya que estuvo involucrado en multitud de proyectos, algunos de ellos muy reconocidos como un emulador de Commodore 64 para Amiga, el port de Dragon's Lair de nuevo para Amiga o el increíble port de Doom para la consola Super Nintendo. Grandes desafíos en cuanto a programación se refiere. Pues bien, con esta idea, la de hacer el mejor emulador de PlayStation tomando fuerza en su cabeza, Randy decide contactar y compartir su idea con David Herpolsheimer, creo que se pronuncia así, que si bien no estaba relacionado de manera directa con el mundo de la programación o los videojuegos, sí que era experto en marketing de hardware y software, y había trabajado con anterioridad en grandes compañías como IBM, Kodak o la mismísima Apple, con bastante éxito. Ante esta propuesta, David no lo duda y es entonces cuando se produce, de manera oficial, el nacimiento de Blim Company. A partir de aquí comienza el desarrollo del emulador, trabajando cada uno desde su casa, Randy desde San Diego y David desde Los Ángeles. Y fin, ese era todo el equipo de Blim, no había más. No había otros colaboradores, desarrolladores o grandes inversores en el proyecto, tan solo ellos dos. Fue un tipo de startup muy dinámica, Randy tenía una idea y yo sabía que podía llevarla al mercado. Para el desarrollo del emulador Blim, Randy estuvo más de un año analizando cómo la PlayStation leía y procesaba los juegos mediante ingeniería inversa. De manera resumida, este proceso analiza el funcionamiento de los componentes de una consola, en este caso de PlayStation. Hablamos de la CPU o unidad de procesamiento, la GPU o unidad gráfica, la memoria y otros componentes para crear un emulador que pueda ejecutar juegos de PlayStation en un PC. Eso sí, era muy importante asegurarse de que no se desvelaba de manera accidental en este desarrollo ningún secreto por el que Sony los pudiera demandar posteriormente. Sin embargo, ese largo y cuidadoso desarrollo no libraba a Blim de sus propios problemas, ya que la emulación de cada juego venía acompañada de los temibles bugs. En todo caso, y a pesar de estos pequeños problemas, los juegos se podían jugar. Además, al contrario de otros emuladores de consolas anteriores en los que no podíamos leer los cartuchos originales, Blim podía leer los discos originales de PlayStation, los cuales debían comprarse para poder usarse con el programa. Atención, quedaros con este dato porque es bastante importante. Es cierto que a finales de los 90 ya existían emuladores de PlayStation como PSEMU o PSX Emulator, pero necesitaban ordenadores bastante potentes y su rendimiento era limitado ya que usaban renderización por software, por lo que realmente no preocupaban demasiado a Sony. Además, la IDSA, acrónimo de Interactive Digital Software Association, venía de realizar una cruzada contra la emulación en el año 1998, con una gran purga de la mayoría de páginas dedicadas a la emulación en un tiempo récord, tan solo 6 meses.
El mundo de la emulación hasta entonces era cosa de unos pocos frikis, con el estereotipo de un pequeño grupo de hackers que querían echar alguna partida a Super Mario o jugar algún juego de otra región al que no tenían acceso físico posible. Pero Blim pensaba de manera diferente, quería dar un paso más. No solo quería emular los juegos de PlayStation, sino que pretendía jugarlos incluso con una calidad por encima de lo que la consola original podía ofrecer, con mejoras gráficas en la resolución de renderizado o filtrado de texturas, además con unos requisitos de PC no vistos hasta la fecha, bastante inferiores a lo que habitualmente era necesario en los otros emuladores de PlayStation. Estaríamos hablando de que con un Pentium 166 y 16 MB de memoria RAM podíamos hacerlo funcionar. Este milagro era fruto del uso de la tecnología DirectX, que sacaba partido de las tarjetas gráficas 3D que en ese momento había en el mercado. De este modo, se conseguían esas mejoras a nivel gráfico como mejores resoluciones, filtrado de texturas o anti-aliasing, sin incrementar los requisitos del PC. Los primeros screenshots que se distribuyeron de juegos como Spyro the Dragon fueron sorprendentes y tuvieron un buen número de escépticos, que no se lo podían creer y que afirmaban de que estas imágenes eran falsas, que simplemente no era posible rendir mejor que la propia PlayStation. Para conseguir este nivel de emulación, Blim emulaba los componentes clave de la PlayStation 1 de manera optimizada, utilizando un recompilador dinámico, o Dynarec, para traducir las instrucciones del procesador MIPS propio de la PlayStation 1 original a código x86 de PC en tiempo real. Esto permitía una ejecución mucho más rápida que los emuladores basados en interpretación pura. A nivel de gráficos, se emulaba la GPU de la PlayStation 1 convirtiendo sus comandos en llamadas a DirectX 7. Esto aprovechaba la aceleración 3D de las tarjetas gráficas de PC que existían en el mercado, mejorando el rendimiento y la calidad visual. Además, muy importante, Blim no requería la BIOS original de PlayStation 1, un punto siempre, digamos, delicado, para evitar problemas legales por violación de copyright. En su lugar, implementaba una capa de compatibilidad que imitaba las funciones críticas del sistema operativo de la consola. El único pero que tenía Blim era que, dado el tiempo de desarrollo que implicaba el analizar cómo se ejecutaba cada título, estaba optimizado para un número limitado de juegos del catálogo de PlayStation, aunque aún así seguían siendo bastantes, unos 100 títulos. Esto se debía a que los juegos requerían de parches específicos para hacerlos funcionar de manera decente, ya que de otra manera los juegos presentaban glitches bastante incómodos. Pero la guinda del pastel de Blim, el último punto clave importante para ganarse al gran público y salir de ese encasillado de que la emulación era cosa de hackers frikis, es que Blim carecía de opciones avanzadas de configuración, 300 opciones diferentes o plugins a instalar por separado, enfocándose en una experiencia plug and play para usuarios menos técnicos. La idea era ejecutar Blim, introducir el CD con el juego y a jugar, sin tener que hacer un puñetero máster para saber cómo configurarlo. Después de un intenso tiempo en el desarrollo inicial de Blim, llegó el ansiado día. Tras una primera beta en marzo de 1999, se inició una campaña de preventa con una primera versión de Blim en CD a un precio de $29,99. Pero, ¿qué traía este milagroso CD? Básicamente la aplicación DirectX y el emulador, ocupando tan solo 35 megas del CD, dejando el resto como protección anticopia para que Blim no pudiese ser copiado. Creo que todos sabemos que eso era prácticamente imposible, no era más que una puñetera utopía. La protección anticopia duró tan solo 2 semanas. Como hemos comentado, Blim podía leer los juegos originales de PlayStation. De hecho, debías tener y por lo tanto haberlo comprado físicamente para conseguir que el emulador funcionase. Y esto hacía que en Blim estuvieran muy tranquilos. No esperamos ningún problema por parte de Sony. Hemos tomado todas las medidas posibles para garantizar la seguridad no solo de nuestro software, sino también para proteger los derechos de los desarrolladores de Sony y PlayStation en general. Así que no sé cómo podemos protegernos más de lo que hemos hecho. ¿Tenían razón para estar tranquilos? Pues no. 2 días, tan solo 2 días después de comenzar las preventas de Blim, los abogados de Sony entraron en acción, y estamos hablando de una compañía con un músculo legal a lo Schwarzenegger, desplegando todo un arsenal en los tribunales contra una empresa de tan solo 2 personas.
En la denuncia inicial de Sony se alegaba que la llegada de emuladores de alta calidad de PlayStation podían provocar el incremento del mercado negro de videojuegos y que suponía una competencia injusta en la que se violaban derechos de Sony. Además, anecdóticamente, aunque se debían usar juegos originales, Blim amenazaba el canon de licencia para los juegos de PlayStation, que valía $10 por juego. ¿Cómo era eso posible? Pues bien, las desarrolladoras, argumentando la existencia de la emulación, podían tratar de presionar para hacer bajar dicha cuota, ya que no solo podían funcionar en PlayStation en exclusiva. Pronto, en abril de 1999, Blim empezó a tener problemas económicos serios, ya que les cortaron la línea de crédito y David tuvo que pedir prestados $17.000 de sus amigos para poder pagar a los abogados que necesitaban. Durante estos meses se estima que una quinta parte del dinero que conseguían generar con las ventas de Blim iba a parar íntegramente a su defensa jurídica contra el gigante nipón. A pesar de estos problemas económicos, Blim tuvo cierta recompensa, ya que los tribunales dictaminaron que la empresa no estaba violando los derechos de Sony, ni compitiendo injustamente contra ellos. De hecho, se emitió una orden de protección para literalmente proteger a David de Goliat. Esto a nivel jurídico, pero los encontronazos con Sony no se limitaron solamente a los tribunales. Fue en el E3 de 1999 cuando dicho enfrentamiento se puso realmente de manifiesto físicamente. Blim fue invitada in extremis al E3 gracias a una baja de última hora. A toda prisa tuvieron que prepararlo todo y asistir al evento en el último momento. Y allí que fueron, montando un modesto stand en una esquina, aunque eso sí, con una gran pantalla en la que se veían imágenes del emulador Blim corriendo Gran Turismo. Todo iba bien, pero llegado el segundo día de la feria, abogados de Sony se plantaron en el stand de Blim, gritando a pleno pulmón y acusando a las personas encargadas de dicho stand, que básicamente eran amigos de los creadores de Blim, por violación de copyright debido al uso de dichas imágenes de Gran Turismo. Cuando David llegó allí, se encontró con una situación bastante delicada, con unos 10 tíos trajeados entre gente de Sony y personal del IDSA, intentando que esa pantalla se retirase inmediatamente del stand. Y es que el rendimiento como emulador de Blim era bestial y sacaba los colores a PlayStation, mostrando que Gran Turismo funcionaba mejor bajo Blim que en la consola original. A pesar de intentar resistirse, las fuertes presiones finalmente hicieron que Blim tuviera que retirar los monitores que mostraban estas imágenes, para evitar ser expulsados del evento. Y con este enfoque, Sony planeó su nuevo ataque en los tribunales, apuntando en esta ocasión a las capturas de pantalla que usaba Blim en sus cajas. Sony acusó a Blim de violación de copyright por las imágenes de los juegos que se usaban en las carcasas de las copias de Blim. En esta ocasión parece que a Sony le salió mejor la jugada y consiguió un mini punto en esta batalla, ya que en una primera sentencia el tribunal dio la razón a Sony. Sin embargo, en la apelación que Blim realizó posteriormente se cambió el sentido de la sentencia y se consideró que Blim hacía un uso legítimo de dichas capturas de pantalla, el llamado Fair Use, para poder realizar una comparación entre cómo se ve un juego en PlayStation y cómo se ve en un PC con Blim. Así que, en definitiva, Blim de nuevo se llevó el gato al agua. Pero la frase que resalta más en dicha sentencia, la frase que tiene más valor y que se basa en un precedente anterior de Connectix, que esto daría quizás para otro vídeo, es que el emulador no es una violación de las leyes de copyright. Todos estos vaivenes supusieron más de un año de batallas legales, amenazas e intimidaciones, donde finalmente, como hemos visto, David venció a Goliat. Por desgracia, el coste fue muy grande. Defenderse de la todopoderosa Sony consumió completamente a Blim y esta se vio incapaz de continuar con el negocio debido a todos los gastos judiciales que esta lucha supuso. Finalmente, en noviembre de 2001, Blim cerró sus puertas con una última subasta de sus propiedades en eBay, en la que se incluía una considerable librería de juegos con la que desarrollaron el software. Una imagen de Sonic junto a una lápida de Blim fue lo que quedó en la página oficial del emulador. Y sí, muchos diréis que habría que contar el capítulo de Connectix o que falta mencionar Blimcast, y tenéis razón, pero el vídeo se desviaría del tema principal y se podría hacer más largo de lo deseado. Si os interesan estas historias que quedan pendientes, decídmelo en la zona de comentarios para traerlos en un vídeo futuro.
Blim supuso un antes y un después en el mundo de la emulación. Desencasilló el uso de los emuladores para unos pocos, demostrando que se pueden hacer emuladores accesibles al gran público. También implementó ideas que sirvieron de semilla para los emuladores que se desarrollaron a partir de entonces, donde se potenció esa idea de ir un paso más allá de lo que las consolas originales pueden ofrecer, con mejoras a nivel de rendimiento o gráficos, y dando libertad creativa a los desarrolladores independientes. Toda su batalla ayudó a afianzar la legalidad de la emulación, demostrando que un producto ingenioso puede desafiar a todo un gigante. Y aunque acabó desapareciendo, creó un precedente sobre la creatividad independiente, la defensa de la preservación y la importancia de la interoperabilidad entre PC y consolas. En definitiva, Blim es un símbolo de audacia tecnológica y de que la innovación puede nacer fuera de las rutas comerciales establecidas. Su historia alimenta la narrativa de que la pasión y la curiosidad pueden cuestionar imperios, incluso si el resultado final es amargo.